de Canal 45, de nuevo estamos hoy aquí con ustedes y tenemos como invitado hoy a Antonio Martínez Lara. Buenos días, Antonio. Buenos días, me alegro. Bueno, pues como saben ustedes, el programa que editamos hoy, Guadalquivir 58, o lo edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y hoy Antonio Martínez Lara, de Jaén Laico, que aboga por un Estado laico y por la libertad de conciencia, en esta ocasión nos hablará de la temática de sus últimos artículos publicados en el pasado mes de mayo. Pues no sé si sabrán que Antonio Martínez Lara es una persona muy implicada con nuestra realidad social y publica semanalmente diversos artículos de gran interés. Bueno, pues hoy, Antonio, de tus últimos artículos publicados, porque esto no se lo he comentado a ustedes, hoy vamos a tratar, en primer lugar, pues un día para la República, un artículo que publicó. Después hablaremos sobre habrá agua para todo y para todas las personas. En tercer lugar, comentaremos con 5 estrellas en Italia también cuecen habas. Y cuarto, de datos y todólogos, sobre temas de información. Bueno, pues, Antonio, ¿qué nos dices de tu artículo Un día para la República, donde saca a colación algunos temas de la señora Micaela Navarro, presidenta del PSOE de Andalucía y antes del PSOE total, ¿no? Efectivamente. Yo vivo en Linares y la realidad concreta es que el día 14 de abril se celebra el Día de la República. Lamentablemente... Que fue cuando se proclamó la Segunda República Española. La Segunda República Española. De aquel tiempo, desgraciadamente tan desconocido, apenas hay un recordatorio y más bien fúnebre para ese día. Se va al cementerio, nos acordamos de los que asesinaron en aquellos tiempos y resulta que después a lo largo del año no nos acordamos y sobre todo del gran legado que está oculto en la sociedad española. Lo mejor en aquel tiempo fue siempre la preocupación por la enseñanza y por la cultura. Y ahora pues apenas... Quizá el tema de la República lo han convertido en un tabú, ¿no? Porque temen que algún día pueda resucitar de nuevo la República, ¿no? Sí, efectivamente, desgraciadamente en la primera transición hubo casi un pacto por el silencio. Aquella transición, en vez de enlazar con la democracia inmediatamente anterior, se corrió un tupido velo sobre todo aquello. Se trató de hacer ese pacto que se llamó de la transición y se hizo después una ley de memoria histórica en la que teóricamente se traía la democracia y lo único que se hizo realmente es darle una pátina de demócratas a un montón de personas que hasta ese momento y después han demostrado que siguen siendo franquistas. Que venían de la dictadura. Efectivamente. Sí, porque realmente se debió hacer en su momento, una vez acabada la etapa de la dictadura, un referéndum sobre monarquía o república. Eso se debió haber hecho previo a la elaboración de una constitución en toda regla, ¿no? Efectivamente, aparte de eso, si comparamos la dictadura que hubo aquí, a partir del año 1939, con otras dos dictaduras simultáneas, que fueron la de Mussolini en Italia y la de Hitler en Alemania, en ambos países hubo un proceso de depuración y que la sociedad colectivamente hizo repaso de conciencia de lo que había sido aquel y a ver si la ciudadanía tomaba conciencia para que aquella situación no se repitiera. En Alemania, hasta hace muy poquito tiempo, hablar del nazismo estaba casi perseguido y la consistencia o la consideración... Además, incluso la misma sociedad alemana, que muchos o una inmensa mayoría se habían dejado engañar por el espejismo de Hitler. Sin embargo, lo que tú dices, realmente
hasta hoy en día tienen una mala conciencia de haber entrado en esa vorágine, cosa que no ha ocurrido aquí. Lamentablemente, la sociedad que no tiene conciencia de su historia puede volver a repetirla. Y claro, últimamente se están dando muchas circunstancias con el tipo de la crisis y hay tentaciones de, en vez de salir por la democracia, la profundización en las causas que promueven la crisis, muchas veces se tira por la calle de en medio, no se quiere pensar y se buscan también soluciones mágicas como pueden ser los de la dictadura. Venir y esperar un líder mágico que nos aúna a todos y no sabemos dónde nos lleva. Por supuesto. Aquí también en tu artículo habla un poco de cómo el señor González se procedió a la ignominiosa defenestración de Pedro Sánchez, que hemos de recordar aquello que se hizo para que con la abstención del PSOE siguiera gobernando Mariano Rajoy, M. Rajoy, ¿no? Efectivamente. O sea, hemos dicho que la transición se hizo con bastantes déficits y uno de ellos fue precisamente el no reconocer aquello. Y quien había pactado ese déficit era Felipe González, sí. Y se convirtió dentro del PSOE en un santón que ha estado vigilando todos los procesos que han seguido ahí. Entonces, cuando llegábamos a las primeras elecciones, él mismo había propuesto que se hiciera un gobierno de coalición en el que entraran conjuntamente el PP y el PSOE. Y entonces, para mantener ese pacto de defensa de la monarquía y esa correlación y ese respeto que tienen con el IBEX 35, las mismas familias capitalistas que habían entonces, actualizadas, siguen ahora. Y vamos a recordar perfectamente que Felipe VI, el actual rey, tiene relaciones con Villarmir y con su yerno, el que la señora reina le dice el compi yogi. O sea, que las amistades con los poderes fácticos están establecidos. Entonces, claro, cuando aquí llevaba el momento y detrás de la crisis podía haber un cambio más importante que rompiera ese pacto, el pacto del 78, pues entonces Felipe González propició que no hubiera. Primero lo propició por fuera y a última hora llegó a invitar a sus partidarios a que excluyeran del PSOE al actual presidente, a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez... se le ha salido el tiro por la culata porque se le ha revuelto. Bueno, o sea, veremos, a ver, porque sí es cierto que Pedro Sánchez dijo que no es no, pero después ha transformado la cosa que no es y lo dejaremos, y entonces entre todos le han dejado 3 años más, casi 3 años de margen, con la abstención de uno le han dejado a Mariano Rajoy que profundice en la corrupción y en el deterioro de la democracia actual. Entonces, claro, echaron a Sánchez, pero él entendía que las bases podían estar por otra cosa y retomó. Pero una vez que ha retomado, como ha visto muchas dificultades detrás, pues ha vuelto pero más suave. Y entonces, ahora cuando ya el PP resulta expulsado porque hasta la misma justicia, que en muchos casos deja algo que desear, ha confirmado al Partido Popular como un partido delincuente. Y entonces no ha quedado más remedio y la oposición ha tenido que ponerse de acuerdo para depurar y darle un aire más limpio a la política española. Y en el tema de la ley de memoria histórica, que está ninguneada, ¿crees que en esta nueva etapa se va a abrir el tema para que se sepa dónde están las personas enterradas en las cunetas? Hombre, debiera ser, porque peor que ha ido la vez anterior, el señor Rajoy había presumido de no haber gastado ni un euro siquiera en el proceso de recuperación que se estaban haciendo. Pero lo más importante es precisamente lo que viene pasando
con todo el proceso. La ley de memoria histórica se ha hecho alguna cosa, pero aparte de dotarla de medios, tiene que venir una implicación también de los jueces, que son los que tendría que dar arte y parte para... Pero claro, los jueces también necesitan una legislación que les permita actuar. Actuar, porque si están un poco maniatados no pueden hacer nada tampoco. Eso. Y volviendo a lo que decíamos antes, pues efectivamente, en Linares, pues el mismo PSOE en el que con la parte del PSOE que se abstuvo y quiso mantener a Mariano Rajoy, sí. Ahí estaba nuestra paisana de aquí, de Andújar, Micaela Navarro, que fue precisamente quien... La señora de las consignas de Felipe González, ¿no? Efectivamente. Y entonces luego viene quien estaba apoyando a la democracia, estaba apoyando al PP, la monarquía, con su abstención, viene a darse la pátina de republicana el día 14. Una desvergüenza completa. Una hipocresía total. Total. Y entonces lo que hace falta de verdad, si se quiere ser republicano, tiene que ser todos los días. No, claro. No venir el escaparate para darse el pisto durante un día y luego transformar y recoger unos poquitos votos para luego hacer con ellos todo lo contrario. Bueno, ya en general el PSOE desde la desfederalización, el Congreso... se dio en Francia, en Suresnes creo, o ya se defenestró a los partidarios de la República y cogieron el poder los partidarios de ocupar la monarquía, para ocuparse en el poder, ¿no? Sí, porque ahí era la condición sine qua non que le imponían los seguidores del régimen y monárquico por conveniencia, ¿no? No, hay un precedente que es más serio. Había un pacto. Recién acabada la guerra y se aguantó la Segunda Guerra Mundial, se suponía que tras vencer a Hitler se restauraría la democracia en los demás sitios y el pacto de no alineación con la República se compensaría. Pero en aquel momento había un imperio, un poder creciente que era Estados Unidos. Y Estados Unidos, que tenía la tentación o la vocación de ser el dominador mundial, pensó que la península ibérica la necesitaba precisamente para su despliegue bélico. Y entonces, poquito más después de aquello, llegó y hizo un pacto con el general Franco y entonces le dio las bases. Y aquellas bases... resulta que poco después, en el 45-46, ya fueron las bases. La concesión a cambio era pues el testamento de Franco que respetarlo, ¿no? Claro, entonces a partir de ese momento ya un régimen que estaba por caer porque había sido tildado de dictadura y convenía que cayera, fue respaldado precisamente por esa gran potencia y el pacto que venía de atrás se mantiene. Incluso las democracias que no se alinearon antes... No hay que olvidar que el primer viaje que hizo el recién nombrado rey Juan Carlos fue a Estados Unidos. Sí, el rey Juan Carlos tenía siempre amistades peligrosas. Bueno, de Estados Unidos había que ir porque es la primera potencia y había que rendir pleitesía porque, como había dicho Franco, yo no me meto en política. Él no se metía en política porque ya tenía el respaldo de la gran potencia que mandaba. Luego, Juan Carlos, al hacerse cargo por herencia de Franco, resulta que visita y rinde pleitesía al poder real que es allí, entra y se hace hermano amistoso, primo del monarca de Marruecos y poco después también se extiende a Arabia Saudí y ahí es donde empiezan a extenderse sus negocios y que hace que, como dijeron su padre Juan, el conde de Barcelona, sí. había salido de España como un poco como heredero de Alfonso XIII a dos velas y entonces hubo que hacerle aquí una fortunita y luego vino el 1% o $1 por cada petróleo que entraba aquí. Ahora es curioso que en época republicana e incluso antes de proclamarse la República
había un gran sentimiento republicano en Andalucía, con el anarquismo y también con los partidos republicanos, y lo han borrado 100%. Efectivamente. Recientemente Santiago Jaén, que es un profesor de la universidad, ha publicado un interesante libro sobre la España republicana que termina de final de siglo a principios del siglo XX, del XIX al siglo XX, y habla de la realidad en la provincia de Jaén. Cualquiera que vea que esto es un páramo ahora, en aquel tiempo la provincia de Jaén tenía una implicación mayoritaria. Activísima. Efectivamente, en el Congreso del Partido Republicano Federal, por provincia, fue la representación máxima, curiosamente. Y había una tradición institucionista de la Institución Libre de Enseñanza, bastantes maestros y maestras repartidos por la provincia, y había hasta pueblos pequeños que tenían siempre su centro republicano, y allí. Yo recuerdo un pueblo que es de los más pequeños, Valdepeñas de Jaén, y allí había un grupo importantísimo en torno a la obra pedagógica de este maestro que había florecido. No me extraña que cuando Franco ganó la guerra con el apoyo de Hitler y Mussolini, defenestró a todos los maestros republicanos. Efectivamente, lo que más interesó... Un desastre. Había que acabar con la educación republicana. Sí. Bueno, pues si quieres decir algo más de este artículo tuyo, o pasamos al siguiente, ¿no? Sí, el hecho principal es que yo creo que el respeto que merecen nuestros mayores, las generaciones anteriores, es una visión global completa y que no quede solamente en un funeral un día. Ellos han dejado una herencia importantísima sobre la cultura, sobre el intento de una democracia profunda y la visión de un progreso y de personas libres. Personas libres que se hace a través de la educación y a través de la profundización en la democracia. De todas maneras, la actual democracia que tenemos, entre comillas, pienso yo muchas veces que hay que ponerle, se ha preocupado muy poco de narrar la realidad histórica. Y la realidad histórica es que hubo una república que duró del 14 de abril de 1931 al final de la guerra, al 39, y que esa etapa histórica con detalle no se ha enseñado en la escuela. Ni el desarrollo político que hubo, ni los avances sociales que se produjeron, entre ellos el voto de la mujer. Fíjate que avance el primero en Europa, que avance más interesante, además de otros muchos, y yo pienso que eso es una asignatura pendiente que la actual democracia, si quiere llamarse democracia con mayúsculas, no debe de ocultar hechos históricos, como está ocultando los hechos luctuosos o también de la pasada dictadura, que todavía se siguen ocultando y no se enseñan en la escuela. Sí, efectivamente. El consuelo y torpe es que la democracia se está deteriorando en conjunto. Todos los países europeos, los nórdicos se salvan relativamente, que habían estado en el estado del bienestar, habían estado en una situación de desarrollo. Pero ahora mismo, con el neoconservadurismo que estamos, resulta que el mercado está terminando con todos los hábitos democráticos. Aquí en España ese sentimiento de nacionalismo y del concepto que decía siempre Machado, de Don Guido, que teníamos una persona que era sobre todo machista, con una visión nacionalista y tradicional, por debajo de esta aparente democracia se mantiene ese tipo. Y en cualquier momento sale el nacionalismo desintegrador. Ha salido con Cataluña, sale con otra serie de cuestiones, pero no somos capaces de profundizar el diálogo persona a persona. Claro. Bueno, pues comenzamos ahora analizando tu otro artículo. Habrá agua para todo y para todas las personas. En este aspecto es curioso cómo antes de marzo, que fue cuando empezó a llover de una manera en condiciones, como llovía antiguamente, pues la mayoría de las personas
tenían y teníamos una profunda preocupación porque con esto del cambio climático es que vamos a entrar en una sequía que no vamos a tener ni el agua básica con un verano tan larguísimo como se nos avecina. Ya estábamos pensando que en marzo, abril, mayo, y no digamos junio, iban a ser prácticamente meses de sequía. Sin embargo, el tiempo parece que nos recuerda a cuando nosotros éramos jóvenes, que no, hasta el 24 de junio no nos podíamos ir a bañarnos, porque decimos, ¿es posible que estamos a 24 de junio y todavía hace frío para bañarse? Sí. Y sin embargo, nada más llover, las personas lo han olvidado, ¿no? Es lo que tú estás comentando, ¿no? Hay que ver un poco las causas primeras de por dónde va, y son varias. Primero puede ser el cambio climático. La presión de la acción humana sobre el escenario donde vivimos, la Tierra, es excesivo. Hay muchísima contaminación, no se permite que la Tierra se recupere de la situación de consumo o de exceso o hechos propios de la propia naturaleza. Entonces, estamos llegando a que las crisis o los ciclos que había antes de sequía e inundaciones se hagan más grandes. O sea, nosotros en este momento en que la gente empezaba, cuando ya llevábamos 2 o 3 meses de lluvia, a quejarse de estoy harto de la lluvia, se olvidaba, como bien has dicho, de la escasez y la necesidad, que cuando empezaba se estaba hablando aquí en nuestra provincia de hacer obras de trasvase del Rumblar para abastecer a los pueblos de alrededor, o sea, o de la Fernandina a otro sitio. Entonces, no tenemos conciencia, no tenemos conciencia de una visión general del mundo y no vamos, desgraciadamente, un poquito más allá de lo que es el día a día. Nosotros llegamos, abrimos, sale el grifo y no nos hemos preocupado de más cuál es el ciclo del agua, qué es el hecho misterioso o comodísimo que el grifo mane para todo sitio. Y tanto es así que como el grifo, los ríos y los demás manan, pues nos hemos acostumbrado a convertir de regadío muchas plantas, muchos cultivos que antes no lo eran. Entonces, estamos invadiendo un territorio que además, si eso lo añadimos con los pesticidas, los fungicidas, dicen muchas veces que van a curar la oliva y lo que se le echan veneno. Van a envenenar. Entonces, es que es un eufemismo, en vez de decir voy a curar, habría que decir voy a envenenar, porque ya enveneno esos productos fitosanitarios. Pero claro, eso da mala prensa de cara a un artículo para el consumo. Claro, pero nos tenemos que dar cuenta que cuando llueve, las aguas se van filtrando y se van filtrando con los venenos. Y esa agua llega a los veneros, donde luego alimentan el sistema de irrigación y el sistema y luego sí aparecen nuevas enfermedades. Claro, entonces tenemos que darnos cuenta un poco que agua sí hay. Lo que ocurre es que el agua cada vez puede ser más escasa y, sobre todo, lo más peligroso es de peor calidad. Claro. Entonces, hombre, sí, la tecnología está permitiendo plantas desaladoras que cogen el agua marina y la convierten en eso. Pero eso tiene también su coste energético y de los demás. Y aparte de eso, podrá hacerse... La calidad no es tan buena como la de la montaña. De todas maneras, Antonio, yo estoy observando en esto del ciclo del agua que no es que digamos que vaya a venir un año en que no llueva nada. El problema es que yo observaba que antes los ciclos húmedos, porque siempre se han alternado ciclos húmedos con secos, cuando yo era niño, los ciclos húmedos duraban más número de años y los ciclos secos eran muy cortos. Y ahora, a merced al cambio climático pues la tendencia se ha vuelto al revés. Los ciclos húmedos son muy cortos y los secos muy largos. Efectivamente. Además, en los ciclos húmedos suele llover menos que llovía antes. Hombre, yo recuerdo perfectamente, he cumplido 70 años y la siembra volver a florecer porque había unas inundaciones en los sitios donde se cultivaba el olivar y había aguas, tierras que no eran muy porosas, se hacían unas pozas
para desaguar aquello. Y durante los ciclos húmedos, muy lluviosos, era la manera de que no se frieran los olivos cuando cayera el sol. Sí, le hacía una especie de patada de araña para que el agua se fuera yendo. De todas maneras, a los humanos que pronto se nos olvidan todas estas realidades, pero también esto influye mucho, no solamente el CO2 que estamos en la atmósfera, también la tala masiva de árboles, porque por lo visto en las selvas de Indonesia y en el Amazonas se está deforestando a una velocidad tremenda y son el pulmón de la Tierra. Efectivamente, pero no solamente eso, sino aquí en nuestros sitios había un montón de monte bajo que la hierba siempre sujetaba en el agua, vale, y entonces, en la tierra fértil. Entonces nos estamos encontrando gradualmente al momento que pasa que las tierras no están sujetas. Antes había bastantes padrones entre finca y finca y la tierra está. Cada vez con el declive las aguas son relativamente torrenciales y arrastran precisamente la capa del humus, la capa fértil de la tierra, y eso se está sustituyendo precisamente pues con la química que envenena. Es que yo nunca he entendido por qué en los olivares además de aniquilar con veneno toda la hierba, se le pasa el rodillo y se deja como un campo de fútbol. Y es lo que tú dices, ahora cuando cae lluvias, pues arrasan lo mejor de la tierra, y Andalucía está perdiendo, por ejemplo, una cantidad de tierra al año tremenda. Cuando todos los expertos en cultivo de olivar aconsejan que se deje la hierba, porque la hierba favorece la aparición de unos insectos que se comen los hongos que secan los olivos, y además con los jamargos que tienen unas raíces profundas irrigan el olivar, y luego cuando esta hierba se tritura, pues en el estío del verano tiene una especie de sombrero que evita la evaporación, y además es abono biológico futuro. No sé por qué esto no lo dan a conocer. Las multinacionales de los productos fitosanitarios tienen un poder terrible, ¿no? Efectivamente. Monsanto, ahora absorbida por Bayer, tiene una capacidad de penetrar incluso en los mismos gobiernos para que los procesos de prohibición de estos fungicidas, insecticidas, que iban a ser en España, iban a ser de 10 años, bueno, lo han dejado en 5. Entonces, el problema de conservación de la tierra es uno de los más grandes, y no queremos darnos cuenta de que sí, estamos 7.500 millones de personas sobre la tierra. Sí, antes había un primer mundo que gastaba mucho más, pero afortunadamente el segundo y el tercer mundo están buscando la manera de acercarse, de dignificar su vida y tener un nivel asequible, comparable relativamente con el primer mundo. Y si esos 7.500 millones de personas llegaran a hacer un consumo, no puede mantenerse, mientras que aquí, por ejemplo, hay un montón de personas que se duchan 3 o 4 veces al día, o hacemos un desperdicio exagerado de las aguas en un mundo. Claro. O aquí, mientras también tu artículo, a una mujer, a Bangari, sí, que crea el movimiento Cinturón Verde. Efectivamente. África es uno de los sitios donde el problema del agua ha sido y es más escandaloso. Alguien ha dicho que muchos de estos países hubieran tenido más suerte que en vez de haber descubierto allí petróleo y otros minerales, hubieran descubierto muchos pozos de agua. El agua le habría permitido tener un vergel cerca de ellos para desarrollarse y no llamar a la colonización que se lleva los minerales y deja allí después la pobreza. Y hubieran evitado tanta hambruna como... Wangari Maathai, esta es una ecologista, activista en general, que ella se planteó
claramente el problema de la desertización de África. Empezó una campaña de plantar árboles, ¿no? Efectivamente, ella propuso el movimiento de las mujeres y en torno a cada una de las ciudades o pueblos les planteaba el llegar y que plantara una serie de árboles que sujetaran la tierra, que atrajeran la humedad, y esa fue la vida que mantuvo en una zona de África un resurgir y un humanismo más aceptable. Sí, pero es lo que tú dices, en las ciudades que cada día son más grandes, no hemos tomado conciencia de la escasez del agua y seguimos gastando agua a punta pala. Eso he tenido la ocasión de experimentarlo cuando hace unos años viajé a los campamentos saharauis, incluso a las zonas liberadas de Tifariti, donde el agua, como en pleno desierto, para comprobar, es escasísima, y yo mismo, pues, con una cantidad que ahora aquí en un segundo la gasto, allí tenía para todo el día. Una cantidad ínfima. Aparte se miraba como oro líquido. Sí. O sea, yo con un vaso de estos que tenemos aquí, con un vaso de estos, tenía suficiente para afeitarme. Claro. Y afeitarme y hacerme la cara. Es que no podía malgastar el agua. Sí. Hay una cosa, que todo está relacionado. Está relacionado también el urbanismo. O sea, desde siempre hay una serie de aprendizajes que hemos tenido en Europa que desgraciadamente se van malgastando. O sea, tanto la dieta mediterránea, en la que hay bastante cuchara, que eso permite una alimentación bastante completa, incluso el urbanismo. El tipo de urbanismo mediterráneo es siempre en torno al ágora o el foro en el que está en el centro del pueblo, ahí va creciendo alrededor, y si el pueblo es muy grande, se hacen los barrios en que tiene sus pequeñas plazas alrededor. Sin embargo, por la influencia anglosajona, hemos ido dispersando el montón de pueblos. Y entonces recordamos que allí, ya en Inglaterra y más en Estados Unidos, se hacen los ranchos y lo demás en determinados sitios. Y hay grandes superficies y el ranchero vive en un sitio concreto y allí lleva a que la familia vaya con 2 o 3 coches. Mientras que aquí el modelo era una ciudad o un pueblo y por en medio quedaba el campo y allí dejaban de vez en cuando el monte bajo, arbolado y lo demás, que compensaba el deterioro que había desde el centro urbano. Bueno, es que eso es cierto, porque si tú vives en torno a un núcleo en el centro de la ciudad, primero, los servicios a la comunidad, al ayuntamiento, les son más baratos que llevarlos a barrios periféricos y lejanos al núcleo urbano. Y segundo, como hoy en día hay necesidad de trabajar tanto marido como mujer, ¿no? Pues si se tienen que desplazar necesitan los 2 coches, porque si no, si están lejos no pueden ir andando. Mientras que si estuvieran en la ciudad, con un coche se apañarían, o incluso con ninguno, porque si hay buenos medios públicos de transporte, pero sin embargo es que no hacemos caso. Y luego hay otro problema con el tema del agua, que te voy a apuntar, Antonio, y es que en vez de plantar plantas que necesiten en los jardines poca agua, pues plantamos otras que necesitan mucha agua. Por ejemplo, el césped. El césped es propio de sitios donde llueve mucho, porque necesita mucha agua. Si se sustituye el césped por grama, por ejemplo, pues la grama se apaña con hay menos de agua. Efectivamente. Entonces no investigamos sobre esos temas. Es que tenemos que ir también hacia un mundo sostenible y acabar también con el concepto ese de crecimiento inagotable. Las materias de la Tierra son limitadas y no podemos ir pensando que vamos a tener para siempre. Entonces, además, con una población en crecimiento, claro, que también deberíamos ir pensando en el control de la natalidad, porque no podemos ir de hace nada, que estábamos en 2.000 millones, ya estamos en 7.500 y para el 2050 prevén 10.000 millones, creo. Sí, o sea, hay un crecimiento en ese tipo, pero incluso el problema del crecimiento es también la superación del gasto. O sea, son muchas más personas y a medida que las sociedades son relativamente más cultas,
la planificación familiar es más inteligente. Nosotros podemos mirar que hace 3 o 4 generaciones pues tenían 7 u 8 hijos y ahora decimos que crecemos poco porque tenemos una media... 2 o 3 hijos es ya una familia numerosa. Ya numerosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es que hubiéramos acabado con el concepto del colonialismo y el neocolonialismo, que creamos esa pobreza y consecuentemente esa emigración que es criminal, la que tenemos en el Mediterráneo ahora mismo, de personas que huyen de la guerra y que huyen del hambre y que huyen de la miseria. Como el caso que tenemos del barco que se dirige a Valencia. Bueno, pues pasamos a otro tema, otro de tus artículos que lo vamos a contar también, como este que escribiste, con 5 estrellas entre comillas lo pone, en Italia también cuecen agua. ¿Qué pasa allí en Italia? Efectivamente. En Italia es una democracia desde hace mucho tiempo que ha tenido también sus condicionantes. Desde hace un montón, bastante, siempre era tradicional allí la mafia. La mafia controlaba y tenía como una segunda administración en la que chantajeaba relativamente a los sistemas de producción. Pero no es solamente la mafia, en cada sitio hemos tenido nuestros condicionantes. Aparte de eso, pues entonces como consecuencia de eso, tanto en Italia, en España, en Alemania, en Francia y en los demás sitios, la democracia se ha ido limitando. Entonces, el problema también pasa en toda Europa y en América, que la credibilidad de los políticos y los partidos tradicionales ha ido desapareciendo. Y como consecuencia de esto, y los medios de comunicación y el sentido que tenemos los ciudadanos en general de quiero esto, quiero melón, taja en mano, queremos la inmediatez y cada día pensamos menos en las causas, los ciclos, como hemos dicho antes en el agua, pues ocurre también que queremos soluciones casi mágicas. Y entonces, cuando los partidos tradicionales se han acostumbrado con sus corruptelas y con lo demás a no dar soluciones, entonces surgen aquí unos intentos de partidos nuevos. El caso para dar respuesta también a esa ansiedad de inmediatez de los... A esa inmediatez. Entonces, hay 2 problemas. Uno es precisamente aquello de partidos que surgen y que llegan y ofrecen soluciones mágicas. El ciudadano quiere que le bajen los impuestos. Claro, muchas veces es muy triste que el ciudadano trabajador, que sí paga y que es el único que pasa por caja, quiere que le bajen los impuestos. Y si le bajan los impuestos, se los bajan a quienes no pagan prácticamente. A la gran empresa. Pensemos por ahora que el Corte Inglés le sale a devolver porque tiene 3 fundaciones en las que da 2 perras gordas. Entonces, y el concepto ese de no tener impuestos es engañoso completamente. Entonces, si nosotros queremos servicios públicos, que es lo imprescindible, pues habrá que tener aportaciones. Lo que hace falta es que cada uno pague en función de sus propias propiedades. Y acabar con la cultura de lo que eres con IVA o sin IVA. Efectivamente, la economía... Porque eso también hace un daño al público tremendo. Claro, la economía oculta. Entonces, entre esa cuestión y luego otro problema también serio que es... En Italia está, en el norte, hay unos partidos nacionalistas que quieren... Le pasa como a las personas, los ricos que no quieren... Las regiones ricas, de alguna manera, parecen querer eso. Pero que claro, en las regiones ricas... Pero estas regiones que a veces se dice ricas o que son ricas, no son a costa de expoliar a las otras del sur que le han dado mano de obra barata y le han dado materias primas. Pero que incluso es una engañifa, porque en esas regiones o en esos países ricos se pasa en un tris
de las riquezas ostentosas a las miserias grandes. O sea, nosotros nos tenemos que dar cuenta que en Estados Unidos hace 4 o 5 años hubo algunas riadas y algunas catástrofes y tenían menos medios de atenderlos que en Cuba, al lado, que un país que más está cercado y que tiene muchas dificultades para salir adelante. Estados Unidos dedica mucho presupuesto al armamento militar para dominar el mundo y luego a muchos de sus ciudadanos los tiene en la más profunda de las miserias. Efectivamente. Entonces, yo comparaba, que el refrán ese dice, en todos sitios cuecen habas y en mi casa calderadas. Entonces, nosotros tenemos aquí, y se habla del proceso también entre el enfrentamiento entre la política tradicional, que decíamos un poco el bloque constitucional, dicen algunos que son el bloque constitucional y llaman al bloque constitucional, lo llaman al PP, que en origen no firmó la Constitución o firmó parte, y Ciudadanos, que tiene también una componente falangista y lo demás, y dejan a lo demás. De extrema derecha. Eso. Entonces resulta que hay una gran confusión, se llega y se enfrenta... Como decían estos italianos, ¿no? Estos partidos italianos que dicen que no son ni de derecha ni de izquierda. Efectivamente. Entonces ellos llegan y cogen, echan una pócima, un poquito de aquí, otro poquito de allí, y con eso plantean muchas cosas. Incluso dicen de la noche a la mañana que si chocan con la Comunidad Europea, pues se salen. Como si eso fuera de inmediato. Pero ahí, Antonio, hay una realidad social, y es que la aspiración de la mayoría de la gente creía en la Europa de los pueblos, en la Europa de una democracia real. Sí. Y, por desgracia, se está consolidando una Europa de los mercaderes, donde los ciudadanos pintan poco. Entonces, de ahí en que a mí personalmente no me interesa estar en una Europa que sirva a las grandes multinacionales, a los grandes consorcios. Os puedo aceptar estar en una Europa de los pueblos, porque nos beneficia a todos, pero yo no quiero estar en una Europa de los grandes capitales solo. Efectivamente. O sea, bueno, no debemos olvidar que el embrión de Europa era el mercado común europeo. Del carbón y del acero. Efectivamente, y estaba formado por el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Luego entró Gran Bretaña y Alemania, y así ha ido creciendo. Pero el proceso de crecimiento se ha fijado fundamentalmente en lo económico. Entonces, la idea en principio no estaba mal en que frente a las dos grandes potencias surgiera Europa y que su economía mejorara, pero no debiera de mejorar a costa de esa cultura tradicional que ha tenido, hemos dicho, el modelo de vida mediterráneo, y desgraciadamente se ha entregado a eso. Y vamos a recordar que la entrada en Europa fue el euro. Recordad que 100 pesetas se nos transformaron enseguida en 166. Ese atraco era lo más significativo de eso. A mí me impactó mucho, sobre todo, el proceso que tuvo Grecia, donde estaba ahogándose y no tenían piedad los dirigentes europeos, ahí machacando los brazos partidos, cuando en un proceso de lo que estaba sufriendo con la tremenda crisis Grecia, lo suyo hubiera sido que le ayudaran, pero no que le pusieran la soga al cuello como se la pusieron. Dijeron, o lo que te decimos nosotros o te terminamos de ahogar. Yo con un gobierno así tan despótico europeo no me siento cómodo. Hay una cosa también que desgraciadamente no nos permiten conocer, que de vez en cuando hay alguien gobierna a un colectivo, lo que hace es de vez en cuando dar un escarmiento, y con ese escarmiento los demás se callan. Dieron un escarmiento significativo, ejemplar con Grecia, y con España, como España, como era relativamente también una potencia, tampoco la podían dejar, y lo tienen atado con el tema del déficit. Nos pusieron el 135% y nos tienen sujetos ahí. Pero, por ejemplo, nuestro vecino de al lado, Portugal, no lo han controlado así. Y no se dice ni media. Nos hablan mucho de Venezuela, pero de Portugal no nos dicen que han hecho un pacto en el que ha ido subiendo, ha bajado el paro, ha subido el sueldo y están los servicios sociales en general. No nos dicen ni media de lo que pasa allí. Entonces, porque hay un ejemplo por la izquierda
que no interesa que se conozca. Efectivamente. Pero eso no es así, ¿no? Bueno, y en el tema, por ejemplo, seguimos con Italia. ¿Cómo crees tú que resultará el experimento? Porque primeramente querían poner a un supertécnico de Europa, pero lo han rechazado. Sí. El problema de verdad es que Italia tiene una tradición larga en el que vamos a recordar que mientras España estaba en el franquismo, ellos tenían el compromiso histórico y había también, mientras en España había la presión de las bases, en Italia había también una imposición desde Estados Unidos en el que no se podía permitir que el Partido Comunista, el PCI, llegara al poder. Y entonces, a partir de ese momento y con la mejora económica que se dio, las personas querían un poco en el concepto de clase media a ir a extenderse ese bienestar. Y como el proceso económico se hacía siempre en favor de los núcleos económicos fuertes, aunque Italia sí tenía un desarrollo importante, la FIA y otra serie de cuestiones, pero estaba sometida a la vigilancia del mundo occidental. Sí. No les permitieron. Y en Pecci, que fue en un montón de cosas, también en la educación y en lo demás, hizo cosas importantísimas, pero no les permitieron, le pusieron un tope y ya a partir de ese no hubo. Siempre estuvo la democracia cristiana, que tuvo unos vínculos serios con la mafia. Con la mafia, sí, el famoso ministro que duró tanto. Efectivamente, y Andreotti. Y hubo también algunos ministros, alguien dentro de la democracia cristiana que quiso una apertura y terminaron asesinándolo y lo demás. Como Aldo Moro, ¿no? Aldo Moro, efectivamente. Entonces, esa también una manera de control de la democracia, que es un control mundial que existe. Y entonces ahora mismo el intento de 5 estrellas como partido novedoso, pues a la gente le encanta y ha llegado. Y entonces han tenido una fuerza parlamentaria significativa y se han unido con otros y a veces no se sabe, a veces se junta lo peor de cada casa. Vaya usted a saber en qué termina. De cualquier forma, los italianos tienen una experiencia de gobierno entre muchos. Sí, eso sí. Sea mejor que el bipartidismo, porque el bipartidismo ya lo hemos visto con PSPP. Pasan al rodillo y se hace su santa voluntad. Donde hay muchos, como es el caso concreto que ahora tenemos, aunque a algunos no les guste, se esfuerza el diálogo. Sí. Y el diálogo siempre es importante, ¿no? Hombre, debiera de ser. Yo me conformaría, con todas las pegas que le pongo al PSOE, que en este proceso todas las proposiciones no de ley que el PP había metido en el cajón, la sacaran y la aprobaran. La habían sacado con la misma mayoría. Ahora, las convierte en una presentación del gobierno y en ese sentido puede ir para adelante. Claro, por supuesto. ¿Y qué me dices de la Francia insumisa? Bueno, efectivamente, frente a la situación actual de los políticos, de las políticas tradicionales, hay que hacer una reacción importante. En Francia, con el François Hollande, ha llegado y teniendo la mayoría absoluta, los poderes, sin tener un discurso, tenía los votantes, pero las personas convencidas de esta presión capitalista no la estaban. Y en un momento dado, él admitió dentro de su propio gobierno a Macron. Macron es un neoliberal completo y ha entrado y ahora está devastando completamente y privatizando absolutamente todo eso. Como había un grupo que se dio cuenta de lo que iba pasando, pues entonces es una parte de los socialistas y precisamente el líder de Francia insumisa y otras funciones que hay ahí de la gente uniéndose en actos y en tramas cooperativas para que el proceso electoral no sea simplemente arrojar una papeleta en eso, sino que tenga más repercusión que venga, eso es, que tenga, de la legislatura. Que la sociedad tenga un nervio.
al mismo tiempo, mientras que en Francia está ocurriendo eso, pues también en Italia está Jeremy Corbyn, está intentando recuperar relativamente el Partido Laborista, que había destruido completamente la llegada de doña Margarita Thatcher. Bueno, y aquí también comenta alguna actuación del profesor Manucci en Italia. ¿Qué es lo que hace este hombre? Manucci. Sí. Sí, dice, el profesor Manucci concluye en que habrá que estar al tanto de lo que ocurre en Italia con el movimiento 5 estrellas. Eso. Manucci es un estudioso precisamente de los nuevos movimientos y es en quien yo me basaba precisamente un informe importante sobre esto. Me piden a veces en Linares un poco que traiga aire fresco y yo me busco importantes reportajes de gente acreditada y entonces en torno al estudio, hacia un libro o lo demás, busco el tema que viene planteado. Sí. Entonces el fenómeno de 5 estrellas lo había estudiado este profesor y entonces cito. Y trata de indagar el futuro que se plantea ahí. Entonces, la duda está en que efectivamente 5 estrellas tendrá que tener una decantación, porque no es, como dice, no es ni de izquierda ni de derecha, pero las necesidades de la gente exigen, efectivamente, y nadie puede hacer milagros. Si tú quieres buenos servicios, no podrás ofrecer al mismo tiempo bajada de impuestos. Para los servicios habrá que pagarlos. Claro. Y hay que sacarlo. Lo que hay que hacer es que sea una aportación solidaria. El que más tenga... Que no se cargue una espalda como hasta ahora suele pasar, la clase de trabajadora nada más. Bueno, pues como han mencionado también antes de Linares, ahora en el siguiente artículo que vamos a comentar, de datos y de todólogos, no quiero que se me olvide que me comente la última manifestación que hubo en Linares para pedir trabajo, industria y tal, ¿no? Pero bueno, si quieres lo dejamos para el final. Bueno, no, ya que lo has sacado, empezamos. O coméntalo. Sí, efectivamente, puede pasar un poco lo de... Te lo digo porque yo recibo comentarios de que, bien, yo estoy viendo la manifestación, exigirle a la Junta de Andalucía, exigirle a los poderes para que esa desindustrialización que han hecho de Linares se lleve a cabo y una ciudad industrial no pueden matarla como con la puntilla que le han dado, con la destrucción de Santana y no poner ninguna industria alternativa. Pero bueno, al hilo del comentario que yo quiero que me comentes es de que a algunos sectores les molesta esa manifestación porque dicen que se debe a elementos conservadores, que antes sí que estaban muy callados y ahora, en fin, como esto es se basa en un ataque a la Junta de Andalucía, al PSOE, pues... No sé si me entiendes. Efectivamente, pasamos de una cosa a otra. Del 5 estrellas también saltamos a los 45.000 personas que se manifestaron rápidamente en Linares. Entonces había surgido a consecuencia de que había un estudio que decía que Linares era una de las grandes ciudades con más paro de España. Entonces, la gente, dentro de su aldeanismo, del concepto social que tiene, cariñoso de su propio pueblo, que en mi pueblo se deshace. Pero en mi pueblo se deshace no fue de la noche a la mañana. Esta crisis se venía cuajando de hace mucho tiempo y nosotros... Es una crisis programada, ¿verdad? O por lo menos, si no programada, latente, estaba ahí. En cada una de las familias pues sabemos que había bastante gente que teníamos parado, el hijo, o que nuestro nieto o nuestro sobrino había emigrado, sí. Y que el índice de mayores era más grande y que no había situaciones. Eso ya se venía viendo y claro, efectivamente eso tenía también sus causas, que era el cierre de Santana y de otras industrias que se veía venir. Entonces, efectivamente, cada uno llegaba y sobrevivía como ha podido en ese momento. Y sale ese aldabonazo y se responde. Incluso personas que no se habían manifestado nunca salen en ese momento. Y aquello lo promueven también, gracias al tema de las redes, en Facebook y en lo demás, lo promueve mucha gente. Y entonces, pues sí sale. Y entonces lo dirigen una serie de personas con muy buena intención. Pero empiezan a decir que aquello, vamos por Linares, pero sin decir qué Linares queremos,
A veces incluso esperamos que las cosas nos las resuelvan desde fuera y no nos planteamos qué podemos hacer nosotros. Claro, es lo primero que hay que plantear. Claro, eso, cuando llegamos a que sí, que el Ayuntamiento, que a la Diputación, que a la Junta de Andalucía, que a Madrid, a Europa y lo demás, bien, porque efectivamente había unas subvenciones, ahora no están esas subvenciones, o a la hora de repartir obras públicas o servicios y lo demás, no se han dejado caer y esta ciudad se viene abajo. Pero al mismo tiempo tenemos que ver también porque en cada ciudad hay una riqueza mínima en la formación de la gente, en pequeños capitales, aunque sea, y el natural andaluz, desgraciadamente, es que lo tenemos en los bancos y ese dinero que podía estar produciendo, se podía estar produciendo. Y incluso la capacidad formativa que tiene la parte de la universidad que hay en Jaén y lo demás, se están haciendo cosas pero a un ritmo lento porque le falta dinero, le falta financiación. Hay muchos órganos que se dicen de promover el trabajo, el empleo y lo demás, pero no. Y dentro de las pocas personas que habían ahí dirigiendo o habían promovido la manifestación, de pronto llegaron al ayuntamiento, los grupos municipales estuvieron de acuerdo perfectamente y con ellos iban a los demás sitios. Pero ese hablar directamente con la ciudadanía para decir, venga, ideas, y que ese movimiento tuviera una vida de abajo arriba, o sea, efectivamente nosotros queremos esto, y decir, los linarenses, ¿qué podemos ofrecer? Es como debe ser, de abajo arriba. Eso. Y entonces llegamos en un momento en que al cierto tiempo se ha hecho otra manifestación y la gente sigue en eso. Pero el diálogo y el compromiso, de decir, ¿hay peticiones concretas? No. Recordamos un poco lo Haití, que se decía, se planteaba que era, porque la crisis no es exclusivamente de Linares, sino la zona norte, la nacional, la Carolina, Andújar, Guarramán, todo lo que viene por ahí. Y entonces había la posibilidad de ver eso con el puerto seco, aquí una zona de mercancías que distribuyera por los demás sitios y un polo relativamente industrial que buscara aquellas industrias que no sean como siempre. Vienen, se llevan las subvenciones y luego se van. Entonces, y crear algo autóctono que tuviera aquí sentido, fábrica de maquinaria para el olivar, que desgraciadamente vienen importándose de fuera, toda una serie de ideas que estaban por ahí. Pero eso... las buenas ideas tienen que ponerle ruedas y desgraciadamente no se puede. Claro. Eso. Bueno, pues lo que hace falta es que toda esta gente que critica la manifestación, que aporte ideas, porque lo principal es, como tú bien dices, apoyar a el que Linares vuelva a resurgir como una ciudad industrial que siempre lo ha sido, porque ya que las minas las han cerrado, pero o tomó el rumbo de hacer un desarrollo industrial, una ciudad que ha sido muy dinámica, y es curioso porque la gente de Linares tenéis conciencia para defender a vuestro pueblo, cosa que otros pueblos de Jaén de Andalucía ni siquiera tienen. Pero claro, todavía estamos un poco anclados en el patriarcado y bueno, ¿cuándo nos lo van a resolver? No, es que tenemos nosotros que empezar a resolverlo, porque desde cooperativas agrícolas, desde desarrollar algún sector industrial. Yo, por ejemplo, me acuerdo ahora a un entrevistado que tuve aquí, Estevia del Condado, donde unos chavales jóvenes licenciados pues dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer en nuestro pueblo? Y han desarrollado una industria a través de la stevia, ¿no? O sea que lo que hay es que todas las iniciativas de desarrollarlo. Y en el tema de los vagones, ¿qué quedó con aquello de los vagones? ¿Qué se iban a hacer en Linares? Efectivamente, aquello fue una de las industrias que vienen, que parece que tienen por venir, pero luego incluso se había hecho en aquel momento, porque el motivo principal de que pusieran Santana allí es que el ferrocarril pasaba por la puerta y podía traer las materias primas. En este caso, hablaba también de recuperarse el ferrocarril aquel que iba a Badollano. Sí. Y entonces ahí podrían precisamente salir la producción por vía, que es siempre lo más económico. Sí.
hubo aquí una falta de habilidad o de compenetración, que incluso los mismos vagones del tranvía que se hacía en Jaén vinieron desde fuera. Es una barbaridad. Que se los compren a Francia, a otro sitio. Otra industria española, pero fuera. Y no se hagan aquí, ¿no? Entonces, no había... El tejido ese industrial de engranaje entre unas cosas y otras no funciona como tal. Bueno, y ya vamos a pasar, Antonio, al último tema, para concluir este de datos y todólogos. Sí. O, en primer lugar, explica a nuestros telespectadores de Canal 45 qué es eso de todólogo, porque a algunos les puede parecer una palabra extraña, ¿no? Yo se lo cogí porque siempre lo dije, admiro mucho al profesor Navarro, Vicente Navarro, que él habla mucho sobre los medios de comunicación, y uno de los problemas importantes que tiene nuestra sociedad es que los medios de comunicación están muy controlados por el IBEX 35. Entonces nos damos cuenta de que, y ahora pues con la derecha que controla también Televisión Española, y en fin, y quien controla los medios, controla el poder. Entonces han sido las tertulias, desde hace 7 o 8 años a esta parte, en el que hay una serie de personas que se llaman periodistas, pero probablemente no han dado una noticia en toda su vida. Bueno, te puedo decir que últimamente estas tertulias a mí me aburren como a un muerto, porque yo tenía entendido, incluso desde los tiempos de la dictadura, con el famoso Balbín, donde uno decía una cosa, pero otro podía opinar lo contrario y argumentarlo. Pero es que estos periodistas está claramente que están vendidos al poder económico, porque no hay ni una opinión contradictoria, todo alabando al poder. ¿Qué clase de periodistas son esos? Eso es. Entonces, pero no tiene nada, que llega y sale allí un tema y después sale otro y de todo saben. Como bien has dicho, José Luis Balbín, que fue el principio, ya era la televisión democrática y eso, pero siempre él buscaba expertos, y cuando había un tema los invitados eran distintos. Y siempre con abanico de una formación. Yo me acuerdo perfectamente. En La Sexta, que teóricamente pasa por ser la cadena más progre, el profesor Torres, economista, ya terminó diciendo que yo me voy de aquí, que esto es un circo. Y yo soy un hombre de ciencia, y si vengo aquí explico lo que sea y se escucha, y después si hay alguien que sea también de ciencia, pues me rebata y no hagamos la frase que llama la atención, sino una reflexión seria. Y eso, estamos hablando de los todólogos, precisamente era eso, lo llama el profesor Vicente Navarro, quienes saben de todo, y como un poco llegan y les puede ocurrir que de todo saben y de nada entienden. Merced a eso, precisamente, la prensa en general se ha convertido aquí en un problema, porque o una de dos, o se acaba con esta falta de libertad de prensa y de alguna manera se reconduce a unos periodistas donde expresen la libertad con libertad de opinión o lo que siente la sociedad, porque la sociedad no piensa en plan conservador o en plan revolucionario, la sociedad piensa de muchos matices, ¿no? Entonces yo creo que los periodistas deben de reflejar todos esos matices de la sociedad, porque si no ahí le están hablando a la pared, no me están hablando a mí ni a aquel que piensa de otra manera. Claro, efectivamente. Primero tendríamos que tener claro cuál es la función de los periodistas e incluso de los historiadores, porque los periodistas son los historiadores del presente y los historiadores son los periodistas del pasado. Entonces, el que trabaja con las noticias o con los hechos, lo que tendría que ser es un mediador entre el pueblo y la noticia que está. Y cada periodista, como cada historiador, como cada vecino, tiene su propia ideología y no va a renunciar a ella. Lo que hace falta es que su trabajo lo someta a las normas que tiene ese trabajo. Entonces, por ejemplo, a un periodista le tiene que decir y responder en cada noticia el qué, el dónde, el cuándo, el por qué, y quién había más, y el contexto de lo demás, y quién está de acuerdo y quién no, y quién me ha dicho esto, y qué es rumor, y qué es noticia, y qué comprobación he hecho. O sea, un verdadero profesional debe recoger
todos los matices, aunque luego diga personalmente yo creo esto, pero tú debes de recoger todo lo que está expresando la sociedad. Pero es que, claro, en este tema nos encontramos con un problema grave, Antonio, y es que como la tremenda variedad de periódicos que había antiguamente y editoriales se han ido diluyendo, al final quien sostiene el sueldo de los periodistas son los pocos grupos económicos muy fuertes que se han hecho con el poder de los medios de comunicación, porque no hay que olvidar que efectivamente es un cuarto poder y yo diría que a veces hasta más a los medios de comunicación. Entonces, claro, el periodista muchas veces a lo mejor quiere decir la realidad, pero dice que me quitan el sueldo, que me quedo sin comer. Y eso también es un problema, ¿no? Efectivamente. O sea, tenemos una serie... Sí, no te preocupes, luego se coge. Ah, bueno, sí, que sin micrófono no... Sí, póntelo. Tenemos una serie de problemas que vienen precisamente de que los periodistas puedan ejercer su trabajo. Sí. Y el trabajo es precisamente ejercer con un mínimo de libertad. Pero nos damos cuenta, algunos dicen ya, que en los periódicos ya no hay directores, sino que está el Consejo de Accionistas. Y entonces a aquel que le resulta incómodo, pues lo despiden. Vamos a ver un poco el grupo A3 Media. A3 Media, o sea, que es el que edita, el que manda a Antena 3, La Sexta, sí. Por ejemplo, el periódico La Razón. Teóricamente, son 3 medios de amplio espectro. Antena 3 pues, parece ya un medio más conservador, más de masas, que hace reflexionar poco. La Sexta llega y pasa por ser algo más progre, pero luego, sin embargo, tiene fluctuaciones según el momento en que toma. Hay épocas en que no es peligroso que hable como de izquierda, pero cuando llegan unas elecciones o lo demás, hay unas consignas que le mandan. ¿Y qué voy a decir de La Razón? La Razón, bueno, pues el señor director de La Razón y lo demás cobra del mismo cajón que el otro. Claro, entonces hay unas presiones. En algún sitio la audiencia le permite al periodista defenderse y aguantar más presiones, pero en otro que tiene más necesidades lo expulsan o se somete. Sí, pues así de esa manera vamos a pocos sitios. Aquí tenemos también un comentario que dice, decía Machado que siempre iba hablando consigo mismo, que es como prepararse para hablar con Dios. ¿Qué decía ese? Ese sí es el sentido, primero, de que el ciudadano debe de buscarse un momento tranquilo de rumiar lo que ha recogido en su entorno y distinguir lo que es importante de la paja. Entonces, de vez en cuando, llegar y decir esto sí, esto no, y uno se sorprende a veces, he hecho esto que estaba equivocado, que no cuadra con mis conceptos que tengo y lo demás. Reflexionar profundamente, ¿verdad? Efectivamente. Exactamente. Y luego también, claro, hay otros que dicen que en boca cerrada no entran moscas. Efectivamente. O sea, hay una cosa que viene ocurriendo fundamentalmente en que como los que saben, sí, o los que hablan por sí y por todo, incluso el tema de la habilidad de expresarse no se enseña o no se da oportunidad ni en la escuela, ni en la universidad, ni en lo demás. Yo me acuerdo que precisamente el tema de... En la escuela pues tendría que haber una asamblea en que todo el mundo explicara su opinión y perdiera el miedo a hablar en lo público. El miedo escénico. Efectivamente. Y eso lo vamos a decir también a la hora de escribir. Yo recuerdo que de escribir quedaba un espacio libre y decía el maestro, haz una redacción. Y tú escribías una redacción, pero esa se quedaba allí en tu cuaderno y ni Dios la corregía. Entonces, tú no puedes aprender a escribir si no escribes y revisas y alguien te dice, eso está bien, esto está mal, y lo lee la gente y tiene sentido esto. Eso, desgraciadamente, hay una sociedad que promueve unas relaciones de comunicación desde el poder para abajo.
Y si no se ofrece un canal de contestación, pues tenemos la paz de los cementerios, la tranquilidad absoluta. Entonces, la cuestión fundamental es precisamente incitar a que la gente... Hombre, que se dice muchas veces, tú te callas que no sabes. Claro, si yo me callo siempre, no aprenderé nunca. Tenemos que dar la oportunidad a eso. Hombre, está claro que a lo mejor no se puede... También, si no sabes una cosa, no meterte en camisa de 11 varas. Un poquito de prudencia ayuda, ¿eh? O sea, y tú, de lo que no sabes, pues eso. Y si eso te interesa, infórmate un poco. Pregunta. Y ya la próxima vez puedes actuar con más sentido. Claro, por supuesto. Ese. Bueno, pues ahora estamos en un nuevo gobierno, pero los poderes económicos siguen siendo los mismos. Por tanto, ¿qué futuro le ves a la libertad de expresión de cara a que haya unos periodistas que tengan medios de subsistencia para que puedan expresar lo que piensan o recojan y digan lo que ven que hay en la sociedad a través de los medios de comunicación, pero que puedan seguir comiendo su habichuela? Hay una cosa que es muy importante. Probablemente una de las cosas más importantes que hizo Zapatero fue transformar la radio-televisión española en un parecido a la BBC. Dejó que el control de televisión lo eligiera el Parlamento, y a partir de ahí hubo una televisión bastante plural, eso lo permitió. Ha dicho en eso, el poco tiempo que tenga este gobierno tendría que dedicarlo a cosas como hemos dicho antes, sacar del cajón aquellas proposiciones de ley y ahora sí convertirlas en proposiciones de ley. Y en el tema de los medios de comunicación, recuperar el ambiente que tuvo la televisión española y Radio Nacional en su momento, democrático, e incluso con índices muy superiores a las cadenas privadas. Si eso fuera capaz de conseguir, no es poco, y por supuesto también revisar el tema de la ley Mordaza y una serie de peligros que están cercenando la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y a ver cuándo se deroga el artículo 135 también, ¿no? Efectivamente, o sea, lo que sí es cierto es que en este proceso, porque sería convocar quede un año o 2 años, la función de este gobierno sería sobre todo sanear los problemas más urgentes de corrupción que se han dejado aquí, y a ver si en las próximas elecciones ya se va con otro ambiente, se es capaz de que las elecciones lleven a un contrato entre los electores y los candidatos y que no pase por el tema de las imágenes y de las más cosas. Si con eso se hiciera, yo me daba por satisfecho, porque sí es cierto que los poderes económicos y mediáticos están bien apalancados y no podemos esperar demasiado porque las desilusiones no vienen bien. Yo también me conformaría, Antonio, con que este gobierno contribuya a rebajar bastante la crispación, porque estábamos en una subida de crispación donde íbamos a una pelea civil, y eso no es bueno. Hombre, hay que bajar los ánimos, que es la condición imprescindible para poder dialogar y que las personas entren en razón, porque con la adrenalina a tope no se razona y se pueden cometer por todas las partes muchos errores, ¿no? Efectivamente. No queda más remedio que volver al diálogo, y no diría yo a la tolerancia, porque desgraciadamente la tolerancia es una palabra muy equívoca, porque cuando hablamos de tolerancia casi siempre hay alguien que manda y deja al otro medio vivir. Volvamos al respeto. Al respeto, sí, el respeto es más profundo que la tolerancia. Efectivamente. Entonces, si fuéramos capaces de recuperar el sentido del respeto, que es saber quién es cada uno y hasta dónde llega su esfera, porque donde llega su esfera empieza la esfera del otro, no es poco lo que avanzaríamos. Bueno, Antonio, ya llegamos al final del programa, voy a proceder a despedirlo, pero no antes quiero que te dirijas a los telespectadores de Canal 45, a aquella cámara de allí, y le digas cuál es el motivo de
la publicación de tus artículos periódicos. Bueno, sí, efectivamente. ¿Y dónde los publicas también? Sí. Yo me preocupa, como bien ha dicho Manuel, los temas de cada día. Y entonces trato de militar dentro de lo que cabe como ciudadano, pero por los problemas que hablamos de opinión y de lo demás, la limitación de los medios de comunicación, se me ofreció en Linares un periódico digital que es Linares 28, y ahí me publican con plena libertad lo que yo opino cada semana y me voy pronunciando sobre unas cosas y otras. Hablaba antes de todólogo y yo cambio de tema de un sitio a otro, pero lo trato de hacer con información. Por eso hablo de los datos. Me decían el otro día un lector que cómo puede encuadrar. No, yo llego y busco un tema, me informo y muchas veces desde la entrada digo, he leído esto y me baso en las aportaciones de un experto en determinados momentos y a partir de eso pues doy información y termino con mi opinión. Claro. Bueno, pues queridos telespectadores, procedemos a despedir el programa a Guadalquivir 58 y no antes quiero indicarles que el Instituto de Almenara ha organizado la presentación del libro El megalitismo, dólmenes y megalitos en el sur de la península ibérica, que tendrá lugar el próximo viernes 22 de junio a las 20 horas en la calle Doctor Eduardo Arroyo, 11 Bajo de Jaén. Es una conferencia muy interesante por un experto de Jerez y les animo a todos a que asistan. Y bueno, queridos telespectadores, nos despedimos hasta un próximo programa.